Familia querida, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Dios quiera que tengan un tiempo donde la mano del Señor esté prosperando sus vidas. El tema de hoy se llama, o he puesto como nombre, Activando nuestra bendición. Activando nuestra bendición. Quiero comenzar a leer el libro de San Mateo, Mateo capítulo 25, en el verso 34. Así dice la palabra del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Hay una frase que dice este versículo que nos involucra directamente. Al decir benditos de mi Padre, tú y yo tenemos que sentirnos representados por esa palabra de parte del Señor. Somos benditos del Señor, somos benditos del Padre. Pero sí hay una actitud que tenemos que tomar nosotros como hijos de Dios para sentirnos benditos, para saber que somos bendecidos de parte del Señor. Muchas veces caminamos en este mundo como si no fuéramos benditos, como si no fuéramos bendecidos. Tenemos una actitud de derrota muchas veces. Pero acá dice la palabra del Señor, y esta es la palabra que quiero tomar para nuestras vidas. Somos benditos del Padre. Por lo tanto, tenemos que tomar una actitud de bendecidos, de benditos del Señor. Y la palabra clave entonces en este momento es activación. Lo que tenemos que lograr nosotros es activar esa bendición que el Señor nos dio y que el Señor mismo está declarando allí en su palabra. Somos benditos del Señor. Entonces activemos esa bendición para cada uno de nosotros. El libro de Efesios en el capítulo 1, en el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo, es decir, el Señor nos está diciendo, aquí el apóstol Pablo nos está hablando y nos está diciendo, ya nos bendijo, ya nos dio la bendición. Y estamos leyendo allí en el libro de Mateo que somos benditos del Padre. Por lo tanto, la bendición la tenemos y somos benditos del Padre. Tenemos que funcionar en esa bendición de Dios. ¿Cómo hacemos para entonces activar esa bendición del Padre en nuestra vida? Bueno, tenemos una bendición, dice el libro de Efesios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, la activación está en el área espiritual. La activación de la bendición para nuestra vida está en el área espiritual. Tenemos que aprender en este tiempo a activar esa bendición. Tenemos que ser sabios para activar esa bendición, ¿sí? Voy a llevarles a algunos ejemplos que nos van a enseñar cómo personajes de la Biblia pudieron activar su bendición. Y esto nos va a llevar también a nosotros a aprender de ellos, ¿no es cierto?, algunas cosas y ver en qué nosotros también podemos activar nuestra bendición para ser benditos del Padre, como dice la palabra del Señor. Quiero llevarlos entonces al libro de Génesis. Permítame leerles el libro de Génesis en el capítulo 12, verso 1 al 3. Dios llama a Abraham. Note que en el subtítulo allí la palabra, el nombre Abraham está todavía reducido a Abraham sin la extensión del nombre que tenía después cuando el Señor ya lo bendijo. Ya no era Abraham, sino Abraham. Es decir, el Señor extendió la bendición en este varón. Y es lo que queremos aprender también en este día. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. Sal de donde estás, sal de tu comodidad, sal de tus lujos, sal de tu zona de confort y ve a una tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Y serás bendición. Mire, el Señor estaba
prometiendo una bendición a Abraham, pero le estaba diciendo que tenía que salir del lugar donde él estaba, donde entendemos que no le faltaba nada a Abraham, pero sí todavía la bendición como Dios la quería no estaba activada. No siempre lo que tenemos, y aunque tengamos en abundancia, puede venir de parte de Dios. Y eso lo tenemos que tener en claro. Muchas veces entendemos como bendición lo que quizás no sea bendición, porque muchas veces lo que tenemos nos aparta de Dios. Lo que tenemos tiene que acercarnos a Dios. Entonces vamos a entender que es una bendición de Él. Y Dios le dice a Abraham, tienes que salir de allí, sal de tu parentela, sal de tu tierra, sal de tu comodidad y ve a una tierra que no conoces, te la mostraré. Aquí había realmente una actitud en Abraham de fe. El Señor le prometía bendición, y no porque a Abraham le faltaran las cosas, pero eso no venía de Dios. Dios dice, lo que te voy a dar sí viene de mí. Y creo que en este tiempo es lo que Dios nos está diciendo. Muchos de nosotros estamos acomodados a la circunstancia, a la situación, pero creemos que estamos bien, creemos que estamos bendecidos, pero quizás no es así. Quizás no sea así. Quizás Dios nos esté diciendo, tienes que salir de esa comodidad, tienes que salir de ese lugar, te voy a llevar a un lugar que no conoces, a un lugar que tú no has visto, pero es el lugar que yo preparé para ti para bendecirte. Quizás Dios tenga que moverte y posiblemente esté hablando a alguien en este día. A través de esta palabra está diciendo, quizás Dios te está mandando a hacer algo que tú estás pensando que no es normal que sea de Dios porque no te está mostrando el final de la película. Es que Dios no trabaja así. Dios obra por fe y la fe sin obra es muerta. O sea, tenemos que dar el primer paso. Quizás Dios nos está diciendo, tienes que ir a tal lugar, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y nosotros no lo estamos haciendo porque no estamos entendiendo todo bien. Es que Abraham tampoco entendía mucho. Pero si venía de Dios, si viene de parte del Señor la orden y el mensaje, pues Abraham entendió algo. Tenía que aprender a creerle a Dios. Entonces, mire, verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4 dice, y se fue Abraham. Abraham se movilizó, se movió en fe y se fue, no se quedó, escuche, no se quedó pidiendo pruebas, no se quedó pidiendo confirmación de la palabra de Dios, a ver si era de Dios que tenía que salir. No le preguntó a nadie, activó su fe y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Entonces aquí el secreto de la activación de la bendición para Abraham fue creerle a Dios. Creerle a Dios. ¿Quieres activar tu bendición en este tiempo? Tienes que aprender a creerle a Dios. No es escuchar lo que te digan los demás porque van a anular tu bendición. No pedir tantas señales y tantas pruebas porque pueden anular tu bendición. Lo que tienes que hacer, si viene una orden de parte de Dios, es creerle a Dios. Abraham entonces activó su bendición creyendo. Escuche, vuelvo a repetirte, para activar nuestra bendición tenemos que aprender a creerle a Dios. Amén. Mire, quiero ir a otro ejemplo, ¿sí? Acompáñeme a Génesis, capítulo 26. Génesis 26, verso 29. Les leo allí la palabra del Señor. Dice, que no nos haga mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Tú eres ahora bendito de Jehová. Quiero dejarte esta palabra para ti. Tómalo como palabra profética si quieres. Tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Y de quién está hablando este versículo? De Isaac. De Isaac. Isaac en Gerar, capítulo 26. Dice así la palabra del Señor. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Había en ese tiempo hambre, sequía en la tierra, había una escasez tremenda
Y por supuesto, Egipto era el país más rico. Es como si hoy en día en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra tierra donde vivimos, hubiera hambre, hubiera escasez, hubiera necesidad. Y estuviera en nuestro corazón, bueno, vamos a irnos de nuestro país, vamos a irnos de nuestra tierra y vamos a lugares donde no hay problemas económicos, donde no hay necesidad, donde es más fácil hacer dinero. La situación de Isaac era algo parecido. Y Dios le dice, no te vayas a Egipto, no te vayas hoy en día a Estados Unidos, no te vayas a Europa, quédate en tu tierra. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Note que hay una bendición nuevamente aquí de parte del Señor para Isaac. Pero ¿cuál era la condición? No te muevas del lugar donde estás. Aunque tú veas la situación difícil que esa tierra está pasando, que esa nación está pasando, tú te quedas allí. No te muevas. Y allí estaré contigo y allí te bendeciré a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Note usted que entonces muchas veces el corazón de la gente es, cuando hay problemas, es salir rápido de su tierra e irse a otro lugar. Pero Dios le estaba diciendo allí a Isaac, no te muevas de esa tierra, porque yo allí te voy a bendecir, te voy a demostrar que tú eres diferente a los demás. Te voy a demostrarle a los demás que tú eres mi hijo. Y es interesante esto porque note que más adelante podemos ver cómo en el verso 12 del mismo capítulo 26, cómo actuó Isaac. Y en el verso 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y sembró en esa tierra árida, hermanos, no había bendición, los cielos estaban cerrados, había escasez, la gente se iba de allí. Pero Isaac, por orden de Dios, se quedó allí y sembró en esa tierra, que ninguna persona normal lo haría. Pero aquí había un bendito de Jehová, aquí había un bendito de Dios. Y donde hay un bendito de Dios, no importa la situación, no importa la circunstancia económica que estén viviendo, donde hay un bendito de Dios, allí hay bendición. Porque en el bendito de Dios, allí está la bendición y bendice todo su alrededor. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Le bendijo Jehová. Mire, la bendición de Dios se mueve de esta manera. No es por nuestra mente, por nuestro pensamiento, es por fe en Dios, por creerle en Dios, que aún en los momentos más difíciles Dios nos puede bendecir. Tú puedes poner tu negocio en lugares donde nada prospera, donde todos cierran, donde todos se quiebran, tu negocio será prosperado. Tú puedes allí comenzar a sembrar, porque allí Dios te va a bendecir, para demostrar a los demás que en ese lugar hay un bendito del Señor. Amén. Entonces mire usted, verso 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de aguas que habían abierto en los días de Abraham su padre. No había lluvia, no había manera que esa tierra pudiera producir lo que se había sembrado, pero ¿sabe cómo Dios obró en Isaac? No había lluvia, no había agua desde arriba, pero sí había agua desde abajo. Había pozos que estaban cerrados que se abrieron para bendecir a su hijo, a Isaac. Lo que Dios va a hacer para bendecirte no es normal, no viene para los demás, solamente viene para ti. Es sobrenatural. No te sorprendas que Dios prepara personas para bendecirte a ti, porque así es la voluntad del Señor. El Señor quiere bendecir tu vida. Mire usted. En el capítulo, voy a leer otro ejemplo. Queda como frase entonces, siembra en tiempos de dificultad. Siembra en tiempos de dificultad. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 1, Lucas en el capítulo 1, ¿cómo activamos nuestra bendición? Siembra en tiempos de dificultad. No importa la condición que esté viviendo el lugar donde tú estás. Si Dios está contigo, todo lo puedes en Él.
Vamos a leer entonces el primer capítulo de Lucas y vamos al versículo 41 y 42, pero a ver, 39, vamos al 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué es lo que aquí activó? Una semilla que había en Elizabeth, pariente de María, la madre del Señor, en la tierra, madre en la tierra. Lo que activó a esa criatura que estaba en Elizabeth, que era nada más y nada menos que Juan el Bautista, fue una palabra, fue una salutación, fue una palabra de bendición. Otra de las cosas que activa nuestra bendición es una palabra declarada en bendición. Cuando tú declaras una palabra en bendición, activas una semilla que hay en la persona. Por eso una palabra de bendición no solamente puede bendecirte a ti, sino que puede bendecir a otra persona. Cuando tú das una palabra de bendición a otra persona, activas una semilla que hay en esa persona de bendición, que quizás estaba dormida, está quieta, está quedada, esa persona no está progresando, no está avanzando, las cosas no le va bien, pero tú activas una palabra, tú lo haces y el Señor obra en esa palabra que das. Porque dice la palabra de Dios también que ninguna palabra de Él vuelve vacía, sino que genera el fruto para el cual fue enviada. Por lo tanto, qué bueno es bendecirnos los unos a los otros. Bendecirnos los unos a los otros, ¿sí? El saludo, entonces, una palabra activó la bendición en Elizabeth, ¿sí? Es hermoso. Activar la bendición también, activar la bendición del otro. Miren, ¿cuántos sueños pueden ser activados por una simple palabra de bendición? ¿Cuántos sueños pueden entonces poder ser activados por una palabra de bendición? Y otro ejemplo más que quiero dejarte el día de hoy para activar nuestra bendición. Volvemos al libro de Génesis, al primer libro de la Biblia, y esta vez vamos a ir al capítulo 24, Génesis 24, verso 31, y quiero dejarles ya este ejemplo. Dice, y le dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Ven bendito de Jehová. ¿De quién estamos hablando aquí? De Eleazar. ¿Quién era Eleazar? Criado de Abraham. Quizás usted recuerda la historia. Abraham buscaba una esposa para Isaac, para su hijo. Y envió a Eleazar a esa misión de buscar entre su familia, entre sus parientes, una mujer, una esposa para Isaac. Y se fue Eleazar a cumplir una misión y a llevar un mensaje de su amo Abraham. Era encontrar una esposa para su hijo Isaac. Y cuando Eleazar encontró esa mujer allí en el pozo de agua, donde se juntaban generalmente las mujeres, y a través de algunas señales que Eleazar le pide a Dios, se cumplen esas señales, y esa mujer elegida se llamaba Rebeca, termina siendo la mujer de Isaac. Eleazar fue el mensajero de Abraham, fue el mensajero de su amo Abraham para encontrar una esposa para su hijo Isaac. ¿Sabes qué representa el día de hoy? Nosotros somos un poco esos mensajeros de Dios. Somos como Eleazar. Somos aquellos que estamos para llevar un mensaje en este tiempo. Y ese mensaje, esa obediencia al mensaje es lo que activa la bendición en nosotros. Somos como Eleazar, que estamos llevando un mensaje a la esposa del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Somos como Eleazar porque estamos llevando simplemente un mandato, un mensaje a la iglesia, la esposa del Cordero. Y no somos nosotros el mensaje es Cristo. El mensaje es que hay un Señor que está esperando a su esposa para tener las bodas del Cordero. ¿Sabes?
Somos simples mensajeros en esta tierra. Y este es el mensaje final que quiero dejarte. No somos nosotros el mensaje. El mensaje es Cristo. Nosotros somos como Eleazar simplemente. No somos nosotros. Estamos trayendo un mensaje para una esposa. Te estamos hablando del Señor, te estamos hablando de Cristo, no de nosotros. Y nuestra función es que tú te enamores de Dios y te enamores de Jesucristo. Si nosotros como mensajeros logramos que tú te enamores de Jesús, que tú te enamores de Cristo, Rebeca fue a conocer a su futuro esposo sin siquiera conocerlos, sin tener una foto de él, simplemente porque el mensajero fue bueno en el mensaje que le transmitió. El mensaje de Eleazar enamoró a Rebeca de Isaac. Dios quiere que el mensaje que te demos o que te damos quienes compartimos y predicamos la palabra del Señor pueda enamorarte cada día más de Dios. Y allí estaría la función, el trabajo cumplido para nosotros. Cuando tú te enamoras de Jesús, activas una bendición como amado, como amada del Señor, como amada de Cristo Jesús. Y esa bendición te acompañará para siempre. Así que si este mensaje logra enamorarte más de Dios y del Señor, cumplida está mi función. Porque entonces vas a tener todas las bendiciones que Eleazar le llevó, todas las riquezas, los anillos, los collares, todo lo que le había mandado a Abraham, se lo dio a a Rebeca, la esposa, futura esposa de Isaac. Nada quedó para él. Cuando todo lo que damos es para la iglesia, entonces, ¿sabe qué pasa? La bendición de Dios se activa, se activa, se activa. Te animo entonces que en este tiempo podamos activar esa bendición en el Señor y podamos ser benditos del Señor. Que tú y que yo seamos esos benditos del Señor, esos bendecidos. Activemos nuestra bendición para su gloria y para su honra. Que Dios te siga bendiciendo muy ricamente.